1. Los 7 Espíritus de Dios, revelación de la plenitud del Espíritu Santo. La Biblia es una obra rica en simbolismo y en revelación divina, y una de las preguntas más intrigantes que surgen al leer los libros proféticos y apocalípticos es sobre la naturaleza de los 7 Espíritus de Dios. Esta expresión aparece principalmente en el libro de Apocalipsis y tiene el potencial de generar confusión, pues se menciona que estos 7 espíritus están delante del trono de Dios, lo que podría interpretarse como si hubiera 7 entidades espirituales diferentes operando de manera separada. Sin embargo, para entender este concepto, es importante analizar el contexto bíblico y el simbolismo detrás del número 7, el cual tiene un significado profundo en las Escrituras. En la Biblia, el número 7 se asocia a la perfección, a la completitud y a la totalidad divina. Este número aparece una y otra vez en las Escrituras, desde el relato de la creación en Génesis, donde Dios crea el mundo en 7 días, hasta la simbología en el libro de Apocalipsis, donde se menciona 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, y, en este caso, 7 espíritus. No se trata de un número arbitrario, sino de un símbolo que representa la totalidad de la obra divina, la plenitud del propósito de Dios. Cuando se habla de los 7 Espíritus de Dios, no se está hablando de 7 seres distintos, sino de 7 manifestaciones del único Espíritu Santo, manifestado en su totalidad. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos han interpretado estos 7 espíritus como una forma de describir la perfección y la totalidad del Espíritu de Dios operando en el mundo. En Isaías 11:2, el profeta describe cómo el Espíritu Santo se manifestará en el Mesías, el ungido de Dios, y lo presenta como reposando sobre él con el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí, Isaías no está mencionando 7 espíritus distintos, sino las diversas formas en que el Espíritu Santo se manifiesta y actúa en la vida del creyente y del Mesías. Cada una de estas manifestaciones representa una dimensión completa y perfecta del carácter de Dios que debe ser formada en nosotros. El hecho de que se mencionen 7 aspectos específicos del Espíritu de Dios en este pasaje nos ayuda a comprender que no estamos tratando con una división del Espíritu, sino con la totalidad de su ser, que se expresa a través de diferentes manifestaciones. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová son todas cualidades divinas que, juntas, conforman la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Jehová mora en nosotros, no recibimos solo una parte de él, sino su totalidad, con todas estas manifestaciones actuando en unidad para guiarnos, transformarnos y capacitarnos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La visión de los 7 Espíritus de Dios en Apocalipsis 1:4 y otros pasajes apocalípticos no debe entenderse como una descripción de entidades separadas o de una multiplicidad de espíritus distintos, sino como un testimonio de la plenitud del Espíritu Santo. Apocalipsis 4:5 describe 7 lámparas de fuego delante del trono de Dios, que son los 7 Espíritus de Dios, simbolizando la luz, la claridad y la revelación perfecta que provienen de la presencia de Dios. Esta imagen no habla de 7 antorchas separadas, sino de una única llama divina que arde con perfección y poder. De manera similar, en Apocalipsis 5:6, el Cordero que aparece en el centro del trono tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los cuernos representan poder y autoridad, y los ojos representan la visión perfecta y la vigilancia divina. Juntos, estos símbolos nos muestran cómo el Espíritu de Dios no solo está presente en su totalidad en el cielo, sino que también está trabajando activamente en toda la tierra, llevando a cabo la voluntad de Dios y cumpliendo sus propósitos eternos. Así, los 7 Espíritus de Dios no son entidades separadas, sino manifestaciones distintas del único Espíritu Santo que se expresa en diversas dimensiones de la vida divina. Esto no es una división del Espíritu, sino una descripción simbólica de la plenitud de su obra en el mundo. Cada una de estas manifestaciones refleja un aspecto específico del carácter y la voluntad de Dios, y todas juntas forman una unidad perfecta que se expresa en la vida de Jesús,
en el poder transformador del Espíritu y en la experiencia de la Iglesia. Entender los 7 espíritus de Dios no solo implica un estudio académico o teológico, sino también un viaje personal de transformación espiritual. A medida que profundizamos en la Biblia y en el significado de estos espíritus, nos damos cuenta de que no solo estamos aprendiendo sobre una doctrina, sino que estamos siendo llamados a una experiencia más profunda con el Espíritu Santo. Estos 7 aspectos del Espíritu no solo pertenecen al pasado, sino que son aplicables en la vida diaria del creyente hoy en día. La revelación de los 7 espíritus nos lleva a comprender cómo podemos vivir en la plenitud del Espíritu, permitiendo que estas dimensiones se manifiesten en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestro caminar con Dios y en nuestra relación con los demás. Cada uno de los 7 espíritus de Dios no es solo una idea abstracta, sino una realidad que debe ser vivida y experimentada en el contexto de nuestra vida cristiana. El espíritu de sabiduría, por ejemplo, nos permite ver el mundo desde la perspectiva de Dios, discernir lo que es justo y verdadero, y tomar decisiones que reflejen su voluntad. En el contexto del creyente, esta sabiduría no se limita a conocimientos teológicos o intelectuales, sino que es una sabiduría práctica que guía nuestras acciones cotidianas. Nos ayuda a caminar en rectitud, a resolver conflictos con discernimiento, a aplicar principios divinos en situaciones difíciles y a encontrar el propósito de Dios en cada etapa de nuestra vida. El espíritu de inteligencia, otro de los aspectos mencionados en Isaías 11:2, representa una capacidad más profunda de comprensión espiritual. No es simplemente saber más, sino entender lo que está oculto a los ojos humanos. Esta inteligencia nos permite percibir la voluntad de Dios más allá de lo evidente, comprendiendo las motivaciones del corazón y las intenciones detrás de las circunstancias que nos rodean. A través del espíritu de inteligencia, el creyente es capacitado para discernir la verdad de la mentira, para reconocer la dirección de Dios incluso cuando las situaciones parecen confusas o inciertas. Esta capacidad de discernir lo espiritual nos conecta más profundamente con la voz de Dios y nos permite vivir en alineación con su plan eterno. El espíritu de consejo, como su nombre lo indica, se refiere a la dirección divina que Dios da a sus hijos en momentos de incertidumbre. Este aspecto del Espíritu Santo actúa como una guía espiritual, mostrándonos el camino a seguir en medio de la confusión. La vida cristiana no está exenta de decisiones difíciles y situaciones que parecen estar fuera de nuestro control, pero cuando caminamos en el espíritu de consejo, sabemos que no estamos solos. Dios, a través del Espíritu Santo, nos ofrece una dirección clara y nos muestra las decisiones correctas en cada área de nuestra vida, ya sea en lo personal, profesional o ministerial. Este consejo no es solo una sugerencia humana, sino una dirección divina que puede cambiar el curso de nuestra vida y alinearnos más cerca de la voluntad de Dios. El espíritu de poder es otro de los aspectos esenciales del Espíritu Santo que el creyente debe experimentar en su vida diaria. Este poder no se refiere solo a milagros espectaculares o momentos de intervención divina en situaciones extraordinarias, sino a una fuerza interior que nos capacita para vivir según los principios del reino de Dios. El poder del Espíritu Santo nos da la fortaleza para resistir la tentación, la valentía para enfrentar las adversidades y la persistencia para seguir adelante cuando el camino parece incierto. Jesús mismo, a lo largo de su ministerio, demostró cómo este poder operaba en su vida, capacitando a los discípulos para hacer lo mismo. En nuestra vida diaria, este poder se manifiesta cuando tenemos la capacidad de superar nuestras limitaciones humanas, cuando vivimos con una fe inquebrantable y cuando avanzamos en la misión de Dios con coraje y convicción. El espíritu de conocimiento y el temor de Jehová son dos aspectos que complementan y fortalecen los otros aspectos del espíritu. El conocimiento, en este contexto, no se refiere a una acumulación de datos o información superficial, sino a un conocimiento profundo e íntimo de Dios. Es la capacidad de conocerlo personalmente, no solo como una figura distante, sino como un Padre cercano que se revela a su pueblo. Este conocimiento nos lleva a una relación más profunda y transformadora con Dios, un conocimiento que nos cambia, que nos moldea y que nos lleva a una mayor obediencia y santidad.
Es el tipo de conocimiento que produce una reverencia profunda en nuestro corazón, un deseo de vivir de acuerdo con su voluntad y un anhelo constante de estar más cerca de Él. El temor de Jehová, por otro lado, no debe confundirse con miedo o temor irracional. Este temor es un respeto profundo, una reverencia hacia la santidad y la majestad de Dios. Es un reconocimiento de su soberanía que nos lleva a vivir en obediencia, pureza y humildad. Cuando el espíritu de temor de Jehová mora en nosotros, nuestro corazón se vuelve sensible a la voz de Dios. Nos guardamos del pecado, porque entendemos que su presencia es santa y que debemos vivir conforme a su llamado. Este temor no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él con humildad y sumisión, reconociendo su grandeza y nuestra dependencia total de su gracia. En resumen, los 7 espíritus de Dios no son conceptos abstractos o doctrinas aisladas, sino que son realidades vivas que debemos experimentar en nuestra vida diaria. Estos aspectos del Espíritu Santo son esenciales para nuestro crecimiento espiritual, y cuando permitimos que cada uno de ellos se manifieste plenamente en nosotros, nuestra vida cristiana se transforma de una experiencia limitada a una relación profunda y abundante con Dios. La plenitud del Espíritu Santo es la clave para vivir de acuerdo con el propósito eterno de Dios, y al buscar y abrazar estas manifestaciones, estamos siendo conformados más y más a la imagen de Cristo. El propósito divino detrás de la revelación de los 7 espíritus de Dios es mucho más que un simple conocimiento teológico, es una invitación a una vida transformada. En la vida cristiana, no estamos llamados a vivir de manera superficial, ni a conformarnos con una experiencia limitada del Espíritu Santo. A través de la manifestación de los 7 espíritus, Dios nos ofrece una experiencia completa del Espíritu Santo, un acceso total a su poder, sabiduría, dirección y presencia. Esta experiencia no es solo para unos pocos elegidos, sino que es la herencia de todo creyente que se rinde completamente a Dios y busca vivir en la plenitud de su voluntad. El propósito de los 7 espíritus de Dios es llevar al creyente a una vida llena de sabiduría y discernimiento. No solo debemos buscar conocimiento, sino entender cómo aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria, de manera que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. La sabiduría divina no se limita a un entendimiento intelectual, sino que es una sabiduría que impacta nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. Cuando el espíritu de sabiduría opera en nosotros, podemos ver el mundo desde una perspectiva eterna, tomando decisiones que no solo son acertadas en el momento, sino que también son conformes al plan divino que Dios tiene para nuestra vida. Esta sabiduría nos lleva a vivir de manera justa, a tomar decisiones que promuevan la paz y la justicia, y a actuar con un corazón alineado con los valores del reino de Dios. El espíritu de inteligencia, por su parte, nos permite comprender las profundidades de la verdad espiritual. Nos capacita para discernir lo que está oculto a los ojos humanos, para captar lo que no es evidente a simple vista. En nuestra vida diaria, este espíritu nos da la capacidad de comprender los misterios del reino, no solo en términos teológicos, sino también en nuestra vida personal. Este conocimiento espiritual nos permite leer entre líneas, captar las señales que Dios nos da a través de su palabra y en nuestras circunstancias. Y nos permite vivir con una comprensión más profunda de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La inteligencia espiritual no solo nos capacita para interpretar las Escrituras, sino también para comprender los tiempos en los que vivimos y la voluntad de Dios en cada situación que enfrentamos. El espíritu de consejo es otro aspecto vital que Dios nos ofrece para vivir conforme a su voluntad. Este espíritu nos guía en cada decisión, mostrándonos el camino a seguir cuando las opciones parecen iguales o cuando la confusión nos rodea. En un mundo lleno de voces y opiniones, necesitamos la dirección divina más que nunca. El consejo del Espíritu Santo nos lleva a tomar decisiones sabias, guiadas por la voluntad de Dios, no por nuestros propios impulsos o deseos. Este consejo no solo se manifiesta en momentos de crisis, sino en cada área de nuestra vida, dándonos claridad en lo personal, lo profesional y lo espiritual. Al vivir bajo la guía del Espíritu de consejo, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto, avanzando en la dirección que Dios ha trazado para nosotros. El espíritu de poder,
por otro lado, es el motor que nos permite llevar a cabo lo que Dios nos llama a hacer, con valentía y fortaleza. No se trata de una fuerza humana o emocional, sino de un poder divino que nos capacita para hacer lo que en nuestra propia fuerza sería imposible. Este poder se manifiesta en nuestra vida cuando enfrentamos desafíos, cuando tenemos que resistir la tentación, o cuando Dios nos llama a realizar algo que nos parece abrumador. El poder del Espíritu Santo nos da la fortaleza para perseverar, para seguir adelante a pesar de las dificultades, y para mantener nuestra fe intacta incluso en tiempos de prueba. Es el poder que nos capacita para vivir en santidad, para servir a los demás sin rendirnos y para ser testigos de la verdad de Cristo, sin temor ni vacilación. El espíritu de conocimiento y el temor de Jehová son los aspectos que nos llevan a una relación más profunda con Dios. El conocimiento de Dios no se trata de acumular información, sino de tener una relación íntima y personal con Él. Este conocimiento profundo nos lleva a una adoración más genuina, a una vida de obediencia y a un amor más sincero hacia Dios. El espíritu de conocimiento nos ayuda a comprender más sobre su carácter, sus caminos y su voluntad, y nos capacita para caminar en integridad y santidad. Este conocimiento no solo transforma nuestra mente, sino que también transforma nuestra manera de vivir, ya que nos lleva a ser más como Cristo, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. El temor de Jehová, por otro lado, no es un miedo aterrador, sino una reverencia profunda hacia la majestad de Dios. Este temor nos lleva a vivir en obediencia, a respetar su palabra y a vivir en santidad. Cuando vivimos con el temor de Jehová, reconocemos la grandeza de Dios y nos sometemos a su voluntad, sabiendo que Él es soberano y digno de toda nuestra devoción. Este temor no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él con un corazón dispuesto a vivir para su gloria. Nos hace sensibles a su voz, obedientes a su dirección y comprometidos con su propósito eterno. El temor de Jehová nos mantiene humildes, nos protege de la arrogancia y nos guía a vivir con un corazón puro, que busca agradar a Dios en todo. El propósito divino de los 7 Espíritus de Dios es que podamos vivir en la plenitud del Espíritu Santo, experimentando cada una de estas manifestaciones en nuestra vida diaria. Cada uno de estos espíritus no es una experiencia aislada, sino una parte integral de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Al vivir bajo la influencia de estos 7 aspectos del Espíritu, podemos experimentar una transformación radical en nuestra vida, no solo en el ámbito espiritual, sino también en nuestra manera de relacionarnos con los demás, de tomar decisiones y de caminar en el propósito de Dios. Esta transformación no es solo para algunos creyentes excepcionales, sino para todos los que buscan vivir plenamente en la presencia y el poder del Espíritu Santo. En resumen, los 7 Espíritus de Dios no son solo una doctrina o una enseñanza teológica, sino una invitación a una vida transformada por el Espíritu Santo. A través de la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová, podemos vivir en la plenitud del Espíritu y experimentar la transformación que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Al permitir que el Espíritu Santo se manifieste en cada una de estas áreas, podemos vivir en una relación más profunda con Dios, caminar en su voluntad y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Esta es la invitación divina para cada creyente, una invitación a vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros y a ser transformados por su Espíritu. La relación personal con los 7 Espíritus de Dios no es una cuestión de conocimiento teórico, sino de una profunda experiencia viva que involucra cada área de nuestra vida. La manifestación del Espíritu Santo en estas 7 dimensiones no es algo distante, sino algo cercano, presente y activo en nuestra vida diaria. A través de cada una de estas manifestaciones, Dios quiere que experimentemos un conocimiento más profundo de su carácter y de su obra en nuestras vidas. Esto no es solo una cuestión de tener un mayor entendimiento teológico, sino de permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros, transformándonos para reflejar su imagen en cada aspecto de nuestra existencia. La experiencia con el espíritu de sabiduría, por ejemplo, es fundamental para vivir con propósito y claridad.
No se trata simplemente de ser sabios en el sentido humano, sino de ser guiados por una sabiduría divina que nos capacita para tomar decisiones sabias en cada área de nuestra vida. Esta sabiduría nos enseña a vivir con discernimiento, a identificar las situaciones que requieren paciencia y las que requieren acción. Nos ayuda a tomar decisiones que están alineadas con el plan divino, evitando errores y aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Cuando el espíritu de sabiduría actúa en nosotros, nuestras vidas dejan de ser impulsadas por emociones o por lógica humana, y somos guiados por una sabiduría que proviene directamente del corazón de Dios. El espíritu de inteligencia también juega un papel crucial en nuestra relación personal con Dios. Este espíritu no solo nos da la capacidad de comprender los misterios de la fe, sino que también nos capacita para ver el mundo con una visión espiritual más clara. Es un espíritu que nos permite discernir no solo lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino también lo que Dios quiere revelarnos espiritualmente. Esta inteligencia espiritual nos da la capacidad de entender las Escrituras de manera más profunda, ver los caminos de Dios en medio de nuestras circunstancias y discernir la voluntad de Dios en situaciones difíciles. Nos capacita para vivir con una comprensión más profunda de su plan para nuestras vidas y nos lleva a una obediencia más profunda y más comprometida con su propósito. El espíritu de consejo, por otro lado, es indispensable para nuestra vida cristiana práctica. A menudo nos enfrentamos a decisiones que no son fáciles de tomar, situaciones en las que no sabemos cuál es el camino correcto. El espíritu de consejo se manifiesta en esos momentos, guiándonos hacia la verdad, mostrándonos el camino correcto que debemos seguir. Este espíritu no solo nos da la dirección correcta, sino que también nos da paz en medio de la incertidumbre. Cuando estamos guiados por el consejo del Espíritu Santo, podemos estar seguros de que estamos tomando decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios, y nos sentimos tranquilos y confiados al seguir su guía. El espíritu de poder es otra manifestación clave que debe estar presente en nuestra vida personal con Dios. Este espíritu no se limita a momentos de crisis o de gran necesidad, sino que está destinado a ser una constante en nuestra vida diaria. El poder del Espíritu Santo nos da la fuerza para vivir en santidad, para resistir la tentación, para mantener nuestra fe firme ante las pruebas. Nos da el poder para perdonar cuando hemos sido heridos, para servir a los demás con humildad, para ser valientes cuando enfrentamos dificultades. Este poder divino no depende de nuestra propia fuerza, sino de la gracia de Dios, y es la fuente de nuestra capacidad para vivir de manera que honre a Dios en todo lo que hacemos. El espíritu de conocimiento y el temor de Jehová son igualmente fundamentales en nuestra relación personal con Dios. El conocimiento de Dios no es solo una acumulación de hechos o información, sino una relación profunda con Él, una intimidad que nos lleva a comprender su corazón, su voluntad y sus deseos. El espíritu de conocimiento nos enseña a caminar con Dios de manera más cercana, a experimentar su presencia de manera más profunda. Este conocimiento no se limita a la teoría, sino que se traduce en una vida transformada, donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción están alineados con el corazón de Dios. El temor de Jehová, por su parte, no es un miedo paralizante, sino una reverencia profunda por la santidad de Dios. Este temor nos lleva a vivir en obediencia a su palabra, a caminar con humildad y a reconocer que Dios es digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Vivir en el temor de Jehová no significa vivir en miedo, sino vivir con una conciencia constante de su presencia y con un profundo respeto por su autoridad. Nos lleva a vivir de manera que honre a Dios, buscando su gloria en todo lo que hacemos. A medida que nos dejamos llenar por cada una de estas manifestaciones del Espíritu Santo, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra vida cristiana se transforma. No estamos llamados a vivir una vida cristiana superficial o fragmentada, sino a vivir una vida llena del Espíritu, donde cada uno de estos aspectos se manifiesta de manera activa y completa. Esto no solo se traduce en un mayor conocimiento de Dios, sino en una mayor capacidad para reflejar su carácter en el mundo. Cuando vivimos en la plenitud de los 7 Espíritus de Dios, nuestras vidas son testimonio de su gloria, y somos transformados a su imagen de manera radical.
Es importante entender que este proceso no es algo que ocurre de manera instantánea, sino que es un camino continuo de rendición y transformación. A medida que nos sometemos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos creciendo en sabiduría, en conocimiento, en poder y en reverencia. Cada día es una oportunidad para dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo y equipándonos para vivir de acuerdo con el propósito eterno de Dios. En resumen, la relación personal con los 7 Espíritus de Dios no es solo un aspecto teológico, sino una realidad vivida. Una experiencia transformadora que nos lleva a vivir de manera más profunda en la presencia de Dios. A través del espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová, podemos vivir una vida cristiana que refleja la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Esta relación personal no es una experiencia fragmentada, sino una vida completa en el Espíritu, donde cada manifestación del Espíritu Santo nos capacita para vivir en la plenitud del propósito de Dios para nuestras vidas. Esta es la invitación divina, una invitación a vivir en la plenitud del Espíritu, para que podamos ser instrumentos efectivos en las manos de Dios y vivir conforme a su voluntad en todo momento. Al comprender la profunda realidad de los 7 Espíritus de Dios, nuestra vida cristiana adquiere una nueva dimensión. No estamos llamados solo a contemplar estas manifestaciones como conceptos abstractos, sino a aplicarlas activamente en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo no actúa de manera fragmentada en nuestras vidas, sino que opera en su totalidad, revelándose en diferentes formas que nos ayudan a vivir conforme a la voluntad divina. Cada uno de estos 7 aspectos, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová y el Espíritu de Jehová, tiene una implicación práctica que puede transformar nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás y con Dios mismo. Por ejemplo, el espíritu de sabiduría no solo se trata de tener conocimiento sobre las Escrituras o los principios divinos, sino de ser capaces de aplicar esa sabiduría en las decisiones diarias. La sabiduría divina nos lleva a discernir qué es lo mejor en cada momento, y no solo a nivel de lo que es bueno, sino de lo que es óptimo para nosotros y para los demás. Cuando estamos guiados por el espíritu de sabiduría, no solo vemos las situaciones desde una perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Esto nos ayuda a ser sabios en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra administración del tiempo y los recursos, e incluso en cómo respondemos ante las pruebas de la vida. La sabiduría divina también nos permite tomar decisiones justas y rectas, aunque en muchas ocasiones las decisiones basadas en la sabiduría divina pueden ser contrarias a las expectativas o deseos del mundo. De manera similar, el espíritu de inteligencia es esencial para comprender la profundidad de los caminos de Dios. La inteligencia espiritual nos permite ver lo que está oculto a los ojos humanos, permitiéndonos discernir las verdades espirituales que nos transforman y que a menudo no son evidentes a simple vista. Este tipo de inteligencia no se limita a la adquisición de conocimientos académicos, sino que implica un entendimiento profundo de los tiempos, los propósitos divinos y los misterios espirituales que nos permiten vivir en armonía con Dios. Al operar en la inteligencia del Espíritu, comenzamos a entender mejor los propósitos de Dios en nuestra vida, lo que nos ayuda a actuar con sabiduría y discernimiento. Este entendimiento también nos da una clara visión de las dificultades que enfrentamos, mostrándonos el propósito detrás de las pruebas y guiándonos con claridad en medio de la confusión. El espíritu de consejo, como se mencionó previamente, juega un papel crucial en nuestra vida diaria, particularmente cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre. Todos enfrentamos decisiones difíciles en la vida, y el consejo divino es una guía invaluable en esos momentos. Este espíritu nos ofrece una dirección clara, orientándonos sobre qué camino seguir y qué acciones tomar. Al buscar el consejo del Espíritu Santo, podemos estar seguros de que no estamos actuando de manera impulsiva o guiados por nuestros propios deseos, sino que estamos siguiendo la voz de Dios, que nos guía por senderos de paz y sabiduría. El consejo del Espíritu no siempre llega de manera audible o espectacular, sino a menudo como una sensación interna de paz y certeza que nos da la seguridad de que estamos caminando en la dirección correcta.
Además, este consejo divino a menudo se confirma en la comunidad cristiana, ya sea a través de la palabra de otros creyentes o por medio de las circunstancias que nos rodean. El espíritu de poder, como también se ha mencionado, es una de las manifestaciones más cruciales para vivir una vida cristiana plena. El poder del Espíritu Santo no solo se manifiesta en momentos de gran necesidad o en situaciones extremas, sino que es una fuerza que debe estar presente de manera constante en nuestra vida. Este poder nos capacita para vivir con autoridad espiritual, resistir las tentaciones y ser testigos valientes del Evangelio. Es un poder que nos fortalece en momentos de debilidad, que nos da el coraje para hacer lo que en nuestras fuerzas humanas no podríamos hacer. A través de este poder, somos capacitados para enfrentar la adversidad, para vivir con integridad y para servir a los demás con valentía y generosidad. Este poder divino nos da la fuerza para perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, y nos empodera para ser agentes de cambio en el mundo. El espíritu de conocimiento nos lleva a un nivel más profundo de comunión con Dios. Al operar en este espíritu, no solo adquirimos información acerca de Dios, sino que desarrollamos una relación más íntima con Él. El conocimiento de Dios no es solo una comprensión intelectual de los hechos acerca de Él, sino una revelación profunda y personal de su carácter, sus deseos y sus caminos. Este conocimiento nos transforma desde adentro, haciendo que nuestra vida refleje más fielmente la imagen de Cristo. Nos enseña a ver el mundo a través de los ojos de Dios, entendiendo su amor, su justicia y su misericordia. Este conocimiento también nos lleva a un mayor compromiso con la obediencia, pues a medida que conocemos más a Dios, más deseamos vivir de acuerdo a su voluntad. Por último, el espíritu de temor de Jehová no se refiere a un temor paralizante, sino a un respeto profundo y reverente por la santidad de Dios. Este temor nos lleva a vivir con humildad, a reconocer que no somos dueños de nuestra vida, sino que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. El temor de Jehová nos impulsa a vivir en obediencia a sus mandamientos y a temer caer en pecado o apartarnos de su voluntad. Este temor no es una carga, sino una motivación para vivir con integridad, pureza y reverencia. Nos ayuda a mantenernos humildes, recordando siempre que estamos delante del Dios Santo, el cual es digno de nuestra adoración y obediencia. Cuando estos 7 espíritus operan en nuestra vida, comenzamos a vivir de manera transformada. No solo adquirimos un conocimiento más profundo de Dios, sino que comenzamos a reflejar su carácter en nuestro día a día. Ya no vivimos por nuestra propia fuerza o sabiduría, sino que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en cada momento. Este caminar con el Espíritu nos lleva a una vida más plena, más equilibrada y más conforme a la imagen de Cristo. Además, al aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, nuestra fe se vuelve más efectiva, nuestra obediencia más completa y nuestra relación con Dios más profunda. Los 7 espíritus de Dios no son simplemente una serie de características espirituales que se nos dan para que las admiremos, sino que son herramientas prácticas que nos capacitan para vivir una vida cristiana que refleja su gloria en el mundo.